Doy paso al doctor Juan José Aurrecoechea, director de Salud Pública y Adicciones del Gobierno vasco, que esperamos que os guste mucho. Un aplauso. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a ver. Bien, el Plan de Salud es una iniciativa del Gobierno vasco que parte ya del año 86, que hicieron en los Osasuna Zainduz, y después ya eso se convirtió en el Plan de Salud, y cada 8 años, o se hacen por 8 años, 2013-2020, estamos terminando uno de los planes, el anterior ya se hizo, se evaluó y surgió este nuevo. Entonces, es un instrumento de planificación sanitaria. Se analiza la información que disponemos y se establecen una serie de estrategias para desarrollarlo en los años siguientes. Se analiza dónde están los problemas y se hacen una serie de propuestas que pretenden ser ambiciosas y pretenden ser conseguibles. A veces, por lo que sea, no se consiguen. En este caso hemos tenido suerte que coincide con la crisis económica, pues que en este momento las cosas están mejor, con lo cual pues eso nos ha ayudado mucho en algunos aspectos. En otros aspectos, como el cáncer, por ejemplo, pues no hemos conseguido que se reduzca. Bien, entonces es muy importante entender que el plan de salud no afecta solamente al Departamento de Sanidad. Ya lo veremos más adelante. Bien, tenemos cinco áreas. Ya lo siento que hay algunas transparencias. Es que tenía otra presentación que por lo que sea hemos mandado la que no es correcta. Esa tiene algunos elementos que están en euskera. Bien, el primer área es el de la equidad. El quinto área es el del el medio ambiente sano y las actitudes sanas. El segundo están las personas que tienen enfermedad, las personas enfermas. Al fin y al cabo, Osakidetza, lo que se dedica a los sistemas de salud, lo que se dedican es a tratar pacientes. Y después están el segundo, y el tercero y el cuarto área, que es el del envejecimiento saludable y el de la salud en la infancia. Evidentemente, el área 1 y el área 5 influyen en las otras, y el área 3 y el área 4 son preventivas para evitar que la gente enferme, que es el área segunda. Lo tenemos aquí un poquito visto de esta manera, ¿no? El plan de salud establece 5 áreas, 35 objetivos, 146 acciones y 110 indicadores. Nos centramos en el área cuarta, porque el resto no interesa en este momento. Tenemos un objetivo, el 4.3, que es la obesidad infantil y juvenil. El objetivo es reducir la obesidad infantil y juvenil mediante un plan de prevención con medidas basadas en la actividad física y la alimentación saludable. Insisto que esto se establece ya en 2012, no es reciente. El objetivo 4.3 tiene una acción que es impulsar acuerdos interinstitucionales y en colaboración con la industria alimentaria y hostelera para la reducción de azúcares, grasas saturadas y la sal en alimentos preparados, que es de lo que estamos hablando en las intervenciones anteriores. El buen gobierno se trata, nosotros nos planteamos la salud en todas las políticas, es decir, la buena gobernanza de la salud y buena gobernanza para la salud. Aquí intervienen no solamente el Departamento de Salud, sino que intervienen transportes, industria, medio ambiente, todos los departamentos del Gobierno vasco, porque el plan de salud lo lidera el Lehendakari y va al Parlamento vasco. Entonces, en primavera irá lo que se ha hecho este año y lo que se pretende hacer en lo que queda de año, y eso lo aprueba el Parlamento,
y no es una decisión o una tarea que lo tenga que hacer solamente el Departamento de Salud, sino que el Lehendakari se encarga de que eso se haga en el resto de los departamentos. Tenemos una cosa, bueno, en lo que hemos trabajado en los años anteriores, se va a concretar ahora en la estrategia de prevención de la obesidad infantil y juvenil en Euskadi, que esto va a salir ya, o sea, en un par de meses. Estamos a la espera de los datos últimos. Se hizo la encuesta de salud de la Comunidad Autónoma Vasca, se hizo en 2018, está terminada, y no podemos adelantarnos por un mes o dos y presentar un plan con unos datos que no son actuales. Entonces necesitamos, a mí hoy me hubiese gustado también ofrecer los datos reales de 2018, pero por lo que sea, en este momento todavía no tenemos esos datos y esta estrategia de prevención de la obesidad infantil y juvenil saldrá ahora en 2019, pero ya incorporados esos datos. Bien, esta foto nos resume un poco la situación en la que nos encontramos. Es realmente preocupante. Digamos que el crecimiento es prácticamente lineal. Desde 1970, en el caso de Estados Unidos, que hay información, y en otros países que hay menos información. Y, pues eso, Estados Unidos, México, Reino Unido, Canadá, España, ahí nos encontramos, según esta información de la OCDE, que es una proyección hacia 2030. Entonces, si las cosas van como están, esto sigue recto, pues dentro de X años todos seremos obesos. Bueno, los que vivan en esa época, todo el mundo será obeso. Entonces, a esas líneas continuas que tenemos, no ya la discontinua, a esas líneas continuas, pues hay que hacer lo que sea para que empiecen a descender. La epidemia del siglo XX ha sido el tabaco, en el XIX no existía esa epidemia, y la epidemia del siglo XXI podría ser perfectamente la obesidad. Bien, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población española de 2 a 17 años, según la encuesta nacional de salud de 2017, pues nos muestra datos con tendencias ascendentes o estables en niños y en niñas. Observamos que en niños son más altos los valores que en niñas. Bien, en Euskadi alrededor del 25% de la población vasca joven presenta sobrepeso o obesidad, niveles que varían en función del sexo, nivel socioeconómico, lugar de nacimiento, lugar de residencia, las familias. Tenemos ahí la obesidad, sobrepeso y obesidad en niños y en niñas. Los valores son más altos en niños, sobre todo en sobrepeso. En relación con el tiempo que pasan los niños frente a una pantalla de televisión o ordenador, pues vemos que son valores que que la mitad entre semana pasa más de una hora, y en fin de semana pues 68 o 73% pasa más de una hora frente a una pantalla. Es decir, más del 50% de los niños y niñas pasan más de una hora al día frente a las pantallas en su tiempo libre entre semana, elevándose al 65% durante los fines de semana. Esto es lo que tenemos ahora, que ya lo han comentado mis precedentes. El 50% de la juventud no consume fruta diariamente, el 82% no consume verdura diariamente y el 90% no cumple la recomendación de 5 piezas de verdura o fruta al día. Sin embargo, andamos mucho mejor en consumo de sal, que duplicamos lo recomendado, en azúcar, que duplicamos lo recomendado, y en grasas, que no llegamos a duplicarlo, pero también tenemos un exceso de consumo de grasas. 30%, 42%. 1 de cada 3 niños presenta
sobrepeso, obesidad, exceso de peso. 1 de cada 3 adultos tiene hipertensión. La tensión arterial va relacionada también con el exceso de peso. Y 1 de cada 2 adultos tiene también hipercolesterolemia. El colesterol no solamente está influido por lo que ingerimos, también el sobrepeso o la obesidad incrementa nuestros niveles de colesterol en sangre. Bien, tenemos que, según procedencia, niños azul, niñas verde, nacidos en el País Vasco son niveles algo más bajos que los que han nacido en el extranjero, y según clase social, en nivel 1 sería la clase social más alta, 2 la quinta, la más baja. El problema aumenta progresivamente en función de que la clase social vaya bajando. Es decir, que afecta más a la clase social baja que a las clases sociales altas. Aquí tenemos el tiempo, la actividad física y la exposición y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. Tenemos ahí los que hacen más de 2 horas de ejercicio a la semana, que son 50%, un poquito más, y sin embargo, bueno, frente a una pantalla, pues más de 2 horas al día tenemos un 36 o alrededor de un 30%. Bien, en esta pantalla vemos hemos señalado los 2 problemas que nos afectan o que nos interesan aquí. Son años ajustados de discapacidad, no por discapacidad, estaba sin corregir, atribuidos a factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Al consumo de tabaco, el primer factor de riesgo cardiovascular, por supuesto, la tensión arterial alta, evidente, y ya entran otra serie de factores de riesgo. Uno es el exceso de peso, que estaría en tercer lugar, el consumo de alcohol, y el cuarto sería la inactividad física, el no realizar ejercicio físico. Y después ya irían otros pues, con menor peso. Aquí tenemos el consumo de fruta y verdura en adolescentes en la Unión Europea, el consumo de fruta y de vegetales. Estamos de la mitad hacia abajo en fruta y al final del todo en consumo de vegetales. Sorprendente, siendo un país productor tanto de fruta como de verdura. Bueno, las causas del sobrepeso esto es muy complicado. Entonces, no hace falta que os leáis, veáis toda la diapositiva, sino que los determinantes del sobrepeso infantil, pues al final son, yendo del centro hacia afuera, las características del niño o de la niña, edad, sexo, ingesta, actividad física, tendencia familiar, etcétera. Está condicionada a su vez por patrones de crianza y características familiares y a su vez características comunitarias, demográficas y sociales. Bueno, prefiero esta, aunque sigue siendo igual de compleja que la anterior. Pero al final del todo lo leemos de derecha a izquierda. Tenemos la obesidad condicionada por el gasto de energía y por la ingesta, a su vez relacionada con el trabajo, la escuela o el hogar, a su vez relacionada con la comunidad o el municipio en el que vivimos, a su vez condicionado por características regionales o nacionales e incluso por factores internacionales. Al final tenemos una resultante que es la obesidad, pero en la cual intervienen un montón de factores. Soluciones sencillas es muy complicado cuando tenemos un panorama tan complejo como este. Entonces, con esta estrategia que nos planteamos, ¿qué es lo que queremos lograr? Bueno, que en los próximos 3 años el 100% de la población infantil y juvenil consuma fruta y verdura diariamente. En los próximos 3 años el 100% de la población infantil y juvenil realizará 7 horas de ejercicio físico semanalmente
según las recomendaciones de la OMS, o al menos 2 horas fuera del horario escolar. Es decir, en la escuela hacemos ejercicio y fuera de la escuela también tenemos que hacer ejercicio. Y en los próximos 3 años todos los municipios de Euskadi tendrán que incorporar la prevención de la obesidad infantil en sus agendas. Entonces, bueno, esto es al final lo que la OMS nos plantea. El objetivo es la obesidad infantil y todos los factores que tienen influencia en ella. Tenemos este tipo de situación a la cual tenemos que abordar, en la cual está la alimentación saludable, que eso es lo último. El sector sanitario está ahí, el sector educativo, la innovación, investigación y ámbito universitario, el sector empresarial y los influencers o líderes de opinión y la administración pública en general. Bien, todo eso es más sencillo en esta otra diapositiva, que es, digamos, lo más importante. La estrategia se ha elaborado de esta manera, va desde el 31 de mayo hasta el 10 de octubre, en el cual ya tenemos ya la información totalmente recogida y ya lo único que nos faltaba era recogerlo en el documento y lanzarlo dentro de poco tiempo. Bien, los jóvenes, ¿qué opinan al respecto? Pues me conecta con ser yo misma, mi automotivación. Cuando me siento activa consigo una mejor versión de mí. La presión del resultado y de la competitividad no me enganchan. Sé que si estoy activa mi vida será más larga y mejor. Bueno, hobeto sentitzen naiz, mugitu egiten naizenean. No beber bebidas, ¿qué puedo hacer? No beber bebidas azucaradas, realizar más actividad física, gestionar mi tiempo, planes en familia, darme cuenta de cuándo me permito un capricho. Esto es importante. No se trata de no comer un pastel, sino de comerlo, pero no de manera habitual. Y esto es un capricho y de vez en cuando me lo permito. ¿Bien? Tomar conciencia y ser constante. ¿Qué se puede hacer? Pues comida saludable en vending y comedores escolares, trabajar estereotipos, penalizar el uso y oferta de estos productos, ahí están los impuestos, facilitar el uso de recursos, horarios, precios, etcétera, y limitar los establecimientos de comida rápida. Bueno, me salto esta. ¿Por qué necesitamos este contraste y que nos deis vuestra visión? Esto es una pregunta que os hago, para que hagáis una reflexión. ¿Y por qué debemos hacerlo sin vuestra participación? Creo que no soy yo quien tengo que responderos y creo que sois vosotros los que os tenéis que responder. Me parece evidente que la respuesta y esto es imprescindible hacerlo sin el destinatario final, que sois vosotros. Bien, sois parte significativa del saber y de la opinión de la sociedad. Es una realidad grave que necesita de una intervención urgente y una implicación mayoritaria. Necesitamos hacerlo, lo merece, de la mejor manera posible. Es esencial alcanzar la participación y el compromiso los más altos posibles. Eskerrik asko, zuen arretagatik. La mesa.